ningún jefe de Estado del mundo cuenta con la popularidad del presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Los sondeos de opinión, que hay que tomar con pinzas, ubican su popularidad en el 80% y los más altos lo colocan en el 95%. Evidentemente, todos los ojos se posan sobre lo que ya se denomina el fenómeno Bukele. Inclusive en una nación con un alto concepto de sí misma como Francia, Bukele causa sensación y piden desde el país galo un primer mandatario parecido. La crisis social y política que se siente en París, sumado a la mediocridad de su dirigencia, empuja a que los franceses quieran su propio Bukele. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se ha erigido en una referencia global. El joven presidente mantiene los niveles de aceptación más altos, no solo de la región latinoamericana, sino del mundo entero. En las distintas encuestas neoliberales que hay que tomar con cuidado, le ponen entre 75 y 90% de popularidad. Esta realidad ha recalado en la opinión pública francesa que vive, al contrario de El Salvador, un escenario de crisis política y social. Siendo así, desde la nación gala, han solicitado tomar el ejemplo de las ejecutorias del gobierno de Bukele y la aspiración de tener en casa un primer mandatario con esas características. El influencer francés Eric Marmont colocó en su cuenta oficial de Twitter una entrevista a Nayib Bukele, realizada por el periodista estadounidense Carlon Tucker, acompañándolo en su trino de un pedimento para tener en su país un jefe de Estado de las cualidades del político salvadoreño. Entrevista al presidente de El Salvador. Por supuesto, el nivel es mucho más alto que el de cualquier político francés, señaló Marmont en su perfil, en el cual insistió que la figura de Bukele es una demasía interesante, digna de emulación por parte de la clase política francesa. En esta entrevista para la cadena estadounidense Fox News, Bukele expuso su visión sobre algunos temas importantes de la realidad global, entre ellos la conducta de Estados Unidos en el marco internacional, el arribo de un escenario multipolar con los BRICS y la actualidad de su gestión presidencial. Tucker Carlson, como entrevistador, no escatimó en elogios para el presidente salvadoreño, al que calificó de hombre inteligente, y al que nunca le gusta hablar de sí mismo, como suelen hacer corrientemente los políticos y dirigentes occidentales. Agregó que su motivación principal para entrevistar a Bukele era conocer por qué el joven goza de tan excesiva popularidad en su país. El que no puede decir lo mismo es el presidente francés Emmanuel Macron, el cual arribó al mes de marzo con el índice más bajo de aceptación desde que está al frente del timón de la nación gala. La aprobación de su polémica reforma del sistema de pensiones agudizó el rechazo. Según el portal Bloomberg, la popularidad de Macron se encuentra en su punto más bajo en los últimos 3 años. La polémica reforma de la ley de pensiones y las perniciosas consecuencias de su intromisión en la crisis de Europa del Este solo le han granjeado rechazos en la población. La última encuesta de IFOP, que es una entidad neoliberal realizada a finales de febrero, diagnosticó que el rechazo al primer mandatario francés se ha extendido hasta su propia base electoral. Solo el 32% de los franceses dicen estar conformes con la gestión presidencial, 2 puntos menos que en enero. La hoja de ruta que prescribe la reforma del sistema de pensiones francés estipula la disposición de posponer la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años, medida que cuenta con el 67% de rechazo por parte de la ciudadanía francesa, que ha mostrado su molestia en masivas manifestaciones callejeras. Esta situación que padece la ciudadanía francesa contrasta con la salvadoreña. En diciembre del 2022, Nayib Bukele hizo el anuncio oficial del aumento en un 30% de las pensiones bajo el criterio integral de tablas salariales. La pensión mínima subió de $304 al mes a $400. Desde el derrumbamiento de la Unión Soviética y la consolidación del recetario neoliberal en los pasillos de las casas de gobierno de Occidente, el desmantelamiento del estado de bienestar de los trabajadores, del cual, por ejemplo, Francia fue referencia global, se ha venido abajo. En Francia, gobiernos de partidos derechistas o llamados socialistas han coincidido plenamente en recortar los derechos de las clases trabajadoras, fenómeno que no se repite en todo el viejo continente. Macron, aunque se autoproclama centro-izquierda, no ha dejado de aplicar la misma fatídica receta: beneficios a los monopolios y al mercado en detrimento de los trabajadores. En ese sentido, Bukele tiene una posición bien clara, afirmó en su conversación con Tucker, que dejar al mercado que tome las decisiones representa ponerle la soga al cuello a los ciudadanos. La gran banca y los poderes financieros se convierten en los grandes electores que deciden quiénes gobiernan y para qué.
Eso se combina con una conducta imperialista de los mismos gobernantes impuestos por los poderes financieros. Por ejemplo, señaló indirectamente que los Estados Unidos y su gobierno, aguijoneados por los intereses empresariales, mueven sus hilos para sancionar a quienes no obedezcan la línea política de Occidente. Además, ha señalado que el mundo, harto del chantaje impuesto por algunos factores del poder con sede en Washington, camina lentamente, con altibajos, pero de manera firme, a la instalación de un nuevo escenario global en el cual las naciones buscan mecanismos no censurados ni centralizados por el control de Occidente. Se buscan formas en que una decisión política tomada por un país no sea la razón por la cual se confisca su riqueza, aseveró Bukele, que, sin tomar una postura ideológica concreta, cuestiona de palabra y de acción la arquitectura financiera erigida por Estados Unidos, que se encuentra en franco declive. La respuesta a la postura de Bukele no se ha hecho esperar. La mediática global entonces se ha prestado a construir una narrativa que busca desprestigiar al presidente Bukele, principalmente por su lucha frontal contra el delito en su país, tachando sus ejecutorias como autoritarias. El diario salvadoreño El Faro, obstinado adversario de Bukele, ha caracterizado su régimen como un populismo punitivo, categoría rimbombante que no explica absolutamente nada, pero que es funcional a construir un discurso que pretende desacreditar al díscolo primer mandatario. Sin dudas, colocarle categorías abstractas engañosas tiene como función evitar que en otros puntos de la región o del mundo Bukele sea bien visto, como en este caso de Francia. Washington y sus acólitos no les conviene que sea así, que se vea el trasfondo o hecho implícito que se desprende de un gobierno de estas características. Es decir, un gobierno que se rehúsa a que se le marque la agenda desde Washington y que de alguna manera propicia para los países de la región la posibilidad de levantar acuerdos con otros actores globales, sin pararse en miras ideologizadas o con viejas camisas de fuerza, que a muchos les pesa en materia de política exterior quitarse. De hecho, ese mensaje ha trascendido fronteras. En el mismo Coloso del Norte, los miembros del New York Joint Republican Club han alabado a Bukele, expresando que su país necesita un modelo como el del presidente centroamericano. Esta entidad, por cierto, de carácter conservadora, basa su militancia en la juventud estadounidense. El espíritu de Bukele ha demostrado que el modelo puede triunfar. Reza un comunicado de la organización que concluyó en que solamente falta quien lo lleva a cabo en casa. Sin importar las campañas que se han desatado en contra de Bukele, su estela traspasa fronteras, sobre todo las comunicacionales, las cuales él maneja de forma magistral. Finalmente, no solo el maltrecho gobierno de Macron tiene fundadas razones para preocuparse. También en Washington, Biden tiene pesadillas políticas que protagoniza Bukele. Sobre todo, porque no solo en Francia, sino en los Estados Unidos, también quieren un Bukele.